El tema que tengo para compartir con ustedes en este día lo he titulado Llamado a la consagración. Y la palabra consagración, dice el diccionario que es hacer sagrado una persona o cosa. Esta palabra tiene mucha relación realmente con la idea de santificación. La idea de santificar es aquello que dedicamos para Dios, para el servicio a Dios. Y este es un concepto bien amplio y bien importante en la Biblia. Quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. Vamos a basarnos en los primeros dos versículos, versículo 1 y versículo 2. Y como hemos estado ya estudiando los capítulos anteriores de esta carta, aquí tenemos una conexión que el apóstol hace en su desarrollo, en su escrito, y esta conexión tiene que ver con la elección que Dios nos ha hecho, tiene que ver con la predestinación, tiene que ver con la gracia de Dios sobre nuestras vidas para ponernos en la posición de sus hijos e hijas y de los privilegios de los escogidos de Dios. Tiene que ver con todo esto. Y entonces él dice que él lanza esta exhortación o ruego, como lo dice aquí, basado en las misericordias de Dios. Realmente ya ha dicho a los judíos que fueron escogidos o que fueron elegidos, que fue en base a la misericordia de Dios. Es lo mismo que decir en base a la gracia de Dios, porque cuando decimos eso, significa que nosotros no teníamos mérito, no teníamos atestados, atributos que nos calificaran de tal manera que Dios tuviera que escogernos a nosotros, como que Dios estuviera en la obligación de escogernos. No, para nada. El apóstol nos ha dicho ampliamente que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y por esa razón Él eligió a judíos, pero también eligió a gentiles. Y ahí estamos nosotros, entre estos elegidos, y esto tiene la base en esa misericordia, en esta característica de Dios mismo. Y entonces trae este llamado que vamos a ver, y que lo vamos a ver en tres ideas o tres palabras. Básicamente, la primera tiene que ver con ofrecernos. El primer elemento aquí de este llamado tiene que ver con ofrecernos a Dios. El segundo elemento tiene que ver con no conformarnos a este mundo, a este siglo, a este momento o a esta edad. Y la tercera idea tiene que ver con transformarnos, con ser transformados y ser transformados y ser transformados cada día. Bien, entonces, dice aquí, así que hermanos, versículo 1 del capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguramente estos son dos versículos que usted ha leído muchas veces. Posiblemente usted ha predicado de estos dos versículos, o ha escuchado prédicas, o le ha tocado dar una enseñanza, pues son dos pasajes, dos versículos con los cuales estamos muy familiarizados. Pero aún así vamos a
Vamos a comentar un poco estas ideas que ya les mencioné. Esto de presentarse a Dios, esto tiene que ver con la idea del culto. Ahora, cuando digo culto o decimos culto, normalmente viene a nuestra mente una reunión como esta, tal vez una reunión hogareña, familiar, tal vez un evento más grande, tal vez está pensando en un concierto y estamos pensando en las cosas que hacemos o en los elementos que tiene un culto. Pero cuando dice aquí, ofrézcanse a Dios, o les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Y esta palabra sacrificio alude a la práctica del culto de los hebreos o de los judíos en el Antiguo Testamento, según las normativas, las directrices, las especificaciones que habían para aquel culto en que estaban involucrados sacrificios de animales. Había que traer el animal, ponerlo en un altar de los sacrificios con un cuerno en cada esquina, un cuerno bien macizo, de donde se amarraba la víctima por los cuatro puntos estos de soporte, para luego degollarlo y ofrecer de esa forma esa vida, ese animal delante de Dios en una actitud de adoración, en una actitud de culto a Dios. Yo creo que Pablo tiene en su mente ese trasfondo, y también hemos aprendido aquí en Romanos que la comunidad cristiana a la que Pablo escribe es una comunidad integrada también por judíos. Entonces, ellos conocían bastante de esto que Pablo les está hablando, y por supuesto, Pablo conocía mucho de este tema. Pero lo impresionante aquí es que, muy diferente a eso, en vez de traer o de decirnos que traigamos el animal para el sacrificio, ¿qué nos está diciendo? ¿Que traigamos qué para el sacrificio? Está diciendo que usted traiga su cuerpo para el sacrificio. ¿No le parece un poquito extraño eso? Es más, de pronto parece hasta chocante la idea. Nos parece chocante. ¿Cómo es eso? Menos mal que podamos ofrecer becerros o corderos sobre el altar. Pero ¿cómo es eso que ofrezcamos nuestros cuerpos? ¿Usted había pensado en esto alguna vez? Que el culto a Dios, el culto que Dios te pide, significa o signifique que usted ofrezca su cuerpo. ¿Verdad? Parece un poco raro. Bueno, la verdad es que el cuerpo que usted tiene y el mío es un instrumento, o debe de ser un instrumento para servir a Dios. Tu cuerpo ha sido escogido y consagrado como templo del Espíritu Santo. Es más, nos dice la Escritura que tu cuerpo ni siquiera es tu cuerpo, ni siquiera es tuyo. Es decir, que usted no es dueño de tu cuerpo, que es propiedad de Dios, porque habéis sido comprado por precio. Así es que dice, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. El espíritu, pero también el cuerpo es de Dios. Ahora, ¿cómo es eso? Nosotros ofrecemos el cuerpo. Lo más parecido a eso que tenemos es la historia de Isaac. ¿Recuerdan? Claro. Y Dios le pide a Abraham que suba al monte Moria para que
le ofrezca en sacrificio a Isaac, su hijo. Y Abraham, como hombre de fe y entonces obediente a Dios, atento a hacer lo que Dios le ordenaba que hiciese, se fue. E iba a ofrecer a Isaac sobre el altar. Realmente ya lo tenía preparado para ofrecerlo. Impresionante este Abraham, ¿no es cierto? Y al último momento, Dios lo detuvo para que no consumara el acto de sacrificar o de degollar a Isaac en sacrificio a Dios. Porque se trataba de una prueba a la que Dios estaba sometiendo a Abraham. Pero luego dice que nosotros debemos de ofrecer nuestros cuerpos, pero no muertos, sino vivos, en sacrificio vivo a Dios. Y esto de vivos tiene dos significados o tiene dos razones de ser. Uno es porque el sacrificio que el Señor nos está pidiendo de nuestro cuerpo no es que matemos nuestro cuerpo y en esa forma lo entregamos a Dios, lo dedicamos a Dios. Más bien es que en nuestra vida dediquemos nuestro cuerpo a Dios. Así es que no es un sacrificio que se ofrece en este caso por muerte, sino más bien es un sacrificio que se ofrece en vida y durante toda la vida para Dios. Ahora, yo no sé qué es más fácil, si ofrecer el sacrificio, si nos hubiera tocado poner nuestro cuerpo en el altar y que fuese literalmente o físicamente ofrecido, muerto sobre el altar, si eso hubiera sido más fácil o más costoso, o es más costoso o es más fácil que nosotros dediquemos nuestro cuerpo durante toda nuestra vida, los 80 años tuyos, los 90, los 100, los 115 años, lo que usted va a vivir, todos los años que te restan, que usted pueda dedicar su cuerpo para servir a Dios, para amarle, para consagrarlo a Él. Y a veces nos parece que lo que Dios nos está diciendo como que es más fácil que lo que le pidió a Abraham, pero bueno, quién sabe, tal vez sí y tal vez no, porque esto de ofrecer nuestro cuerpo durante toda nuestra vida como un culto a Dios no es tan fácil como parece. El apóstol Pablo entendía bien esto en Gálatas, cuando él escribe en Gálatas 2:20 y dice: juntamente con Cristo, estoy juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y noten eso, y ya no vivo yo, eso significa que su cuerpo y su vida está entregada a Dios completamente. Entonces él se limita a sus cosas, especialmente de carácter mundano, que lo puedan atraer, porque ya él no se pertenece a sí mismo, sino que entiende que le pertenece a Dios. Entonces su vida, a partir de su encuentro con Cristo hasta el final, le pertenece a Dios. Y al pertenecerle a Dios, entonces ese es su culto. Para mí es impresionante y le voy a decir, es muy desafiante saber que el culto a Dios, según este concepto aquí de Pablo, para nosotros no se limita o no se circunscribe a un lugar específico como este, ni a una hora determinada como podemos medirla en el reloj. Y yo les digo a los que están dirigiendo aquí el culto, vamos a calcular tanto tiempo
para el segmento de alabanza y vamos a calcular tanto tiempo para el momento de la predicación. Por eso ustedes me escuchan que de vez en cuando digo, se me terminó el tiempo. Y no es que, y no es que el reloj no nos permita seguir, realmente sí, pero porque calculamos cierto tiempo y en este lugar. Pero cuando vemos aquí este concepto que nos está presentando Pablo del culto, es más que este momento, es más que un horario, es más que un programa, es más que eso, el culto. ¿Qué es el culto? El culto es una vida dedicada a Dios de comienzo a final. De comienzo a final, mejor dicho, el culto a Dios no termina cuando decimos amén, estamos despedidos. No termina ahí. Y tampoco comienza cuando el director se para aquí y dice, ahora pónganse de pie porque vamos a orar. No comienza ahí tampoco. El culto a Dios, tu culto a Dios es siempre. Hermanos, esto tiene muchas implicaciones. Entonces, ¿será culto a Dios cuando fuera de este lugar estamos diciendo malas palabras? ¿Será culto eso a Dios? ¿Será culto a Dios cuando fuera de este lugar estamos tocando cosas que no tenemos que tocar? ¿Tenemos malas intenciones? ¿O tenemos malos pensamientos? ¿O tenemos malas actuaciones? ¿Será culto a Dios eso? Cuando a nivel de hogar nos tratamos indebidamente con el cónyuge, con nuestros hijos o los hijos con los padres, ¿será culto a Dios eso? Y fíjese que lo que esto nos está planteando es que toda nuestra vida, que todo lo que hacemos, que todo lo que trabajamos, que todo lo que paseamos, que todo lo que comemos, que todo, absolutamente todo, y voy a decirlo así, cuando usted marca con su esposo o con su esposa, también tiene que ser eso de honra a Dios. ¿No piensan? Absolutamente. Y usted dice, no, es que esto es medio carnal, esto es medio mundano. No, también es sagrado eso. Digo, el Señor no legitima uniones sexuales fuera del matrimonio, pero es que todo lo que hagamos tiene que estar en el orden de Dios, entonces para la gloria de Dios. Eso es. Completamente todo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios. Y este es vuestro culto racional. Esa palabra racional es una palabra con la cual tienen problemas, han tenido muchas dificultades los traductores. La traducen normalmente como culto razonable. O la otra traducción que dicen que es buena, culto espiritual. Ustedes van a leer en las traducciones culto razonable o culto espiritual. Viene de la palabra griega logiken y viene como de la palabra lógica, ¿no? Entonces, lógica de la razón, del pensamiento, de la mente. ¿Y qué es lo que significa eso? Es que nosotros, de acuerdo al entendimiento que tenemos en la palabra, con conocimiento, con base en la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros entonces ofrecemos nuestra vida a Dios siguiendo estos parámetros. Por eso es un culto racional, es un culto inteligente.
No vamos caminando a la ciega. ¿Se acuerdan la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Y le dice Jesús a la mujer: ustedes adoran lo que no saben o lo que no conocen. Y le dice Jesús: nosotros adoramos lo que sabemos, lo que conocemos. ¿Por qué? Porque la adoración se fundamenta en la palabra, en lo que la palabra nos ha enseñado, cómo la palabra nos instruye. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros adoramos. Por ejemplo, quiero que los hombres oren en todo lugar. ¿Qué más dice? Ayúdeme usted. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Está hablando de culto, ¿no? Y no necesariamente es un culto así como este, en un templo. Pero que siempre que adoramos a Dios y oremos a Dios, donde sea, en cualquier lugar, levantamos manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué significa eso? Como si las manos se enojan con alguien. Bueno, obviamente esto es ¿cómo se llama? Una personificación allí para decirnos que no tengamos conflictos, que no estemos orando a Dios cuando realmente no hemos perdonado al hermano o a la hermana. Eso es lo que está diciendo. Es que nosotros estemos en paz con las personas, para que el culto, para que la expresión que nosotros decimos a Dios sea aceptada. Por ejemplo, como en el Padre Nuestro: porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará las suyas. Eso es. Entonces está hablando de estilo de vida. La consagración del creyente, en este caso en su cuerpo, es un estilo de vida. Es un estilo de vida de acuerdo a Dios. Como que Dios no se conforma solamente con un momento de culto como este. Digo yo creo que a Dios sí le gusta esta reunión, porque esto de la reunión es algo bíblico. Dios apoya que nos reunamos, y no solamente apoya, Dios nos exhorta a que nos reunamos. ¿O no dice eso la Escritura? Que nadie deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así es que Dios sí quiere que nos reunamos, pero Dios no está totalmente satisfecho con que nosotros solo nos reunamos y hagamos una bonita reunión de culto, de canciones, de música, de palabra, de oración por necesidades de la gente, que claro que debemos de hacer eso y está muy bueno que lo hagamos, pero Dios quiere que nuestra vida sea un culto constante. Es un culto constante, por eso dice: ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. Y esto habla de ese estilo de vida. Es un estilo de vida de los vivos espiritualmente, pero viviendo como vivos y no como muertos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos exhorta ahí también el mismo apóstol Pablo para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea santificado para Dios. Todo nuestro ser. Si alguien pensaba que es suficiente con entregarle el espíritu a Dios y el alma y el cuerpo me lo dejo yo, eso no es bíblico. Si usted pensaba que el cuerpo a Dios no le interesa, eso tampoco es bíblico. A Dios sí le interesa todo nuestro ser. De hecho, en la redención, en la cruz del Calvario, hecha por Cristo Jesús, está incluido tu cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Dice Dios aquí debe de ser dedicado, debe de ser santificado, que significa apartado para Dios. La segunda cosa que dice
en este texto es no se conformen. La palabra conformarse significa también amoldarse, significa acomodarse amoldarse, acomodarse, acomodarse a. Recuerdo una vez que allá por Savegre hay un campamento y entonces estábamos ahí de campa y hay una poza, o había, no sé si está todavía, una poza ahí en el río. Bonita la poza, bien bonita la poza, como para hacer un clavado. Realmente tentativa, tentadora. Y pues me tiré a esa poza. Pero hermanos, me quedé sin respiración. Aquello estaba recontrafrío, aquella agua. No sé si conocen Savegre, algunos se han metido a ese río. Ese río, metíamos las pelotas de carne ¿cómo se llama? En bolsas plásticas ahí, y no ocupábamos refrigeración, permanecía para el día siguiente y para 2 días y para 3 días después, como si estuvieran en la refrigeradora. Perfectamente bien, mantenían. Y yo no sabía, yo hice el clavado, ¿verdad? Me quedé sin respiración. Aquella cosa, aquella agua yo sentía que quemaba de frío. Pero ¿saben qué? Seguí haciendo el esfuerzo y al rato me podía bañar ahí normal y nadar. ¿Sabe qué pasó? Me acomodé. Me acomodé. Y eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Hermanos amados, es peligroso que nos acomodemos. ¿Que nos acomodemos a qué? Que nos acomodemos a este mundo. Realmente aquí la traducción de siglo significa edad o significa época. Más que un tiempo calendario cronológico, significa a una edad que propicia un ambiente, y este ambiente es un ambiente peligroso, es pecaminoso, nos puede afectar mucho si nosotros no estamos atentos. Y es posible. Ahora, vamos a decir esto. Dice la Biblia que usted y yo no somos de este mundo. ¿Ha leído eso en la Biblia? Usted y yo, ¿de dónde somos? Somos ciudadanos del cielo. Hijos e hijas de Dios es esto que hay acá. Herederos y ciudadanos del cielo. Santificados por la sangre de Cristo Jesús y por el Espíritu Santo. Sí, apartados para Dios, eso significa. Cantábamos también que nuevas criaturas, hechos nuevas criaturas por el sacrificio poderoso de Cristo Jesús. Pero el mundo, ay hermanos, el mundo se las trae. Y ustedes saben cómo el mundo se las trae, de muchas maneras. Y no crean que es de puro gusto que el apóstol Pablo está haciéndonos una exhortación aquí, o Dios, por medio del apóstol Pablo, una exhortación fuerte donde dice, o sea, nosotros estamos en el mundo y el Señor precisamente no nos ha pedido que nos salgamos del mundo y nos coloquemos en una burbuja donde nos aislemos del contacto con las demás personas. Realmente eso no es doctrina bíblica tampoco. Ahora sí le voy a decir aquí adicionalmente, si usted es, bueno, espero que no sea, pero ha sido una persona adicta al alcohol o a otras drogas, no frecuente la cantina ahí con sabrosas bocas y buenos amigos, muy amigos, porque eso te puede hacer así el empujón y te tira. Y entonces lo que recomiendan los que trabajan con los alcohólicos es
pásele de largo, evite estar, claro, eso es sabio. Pero realmente el Señor, cuando oró por nosotros, oró: Padre, no te estoy pidiendo que los saques del mundo. Lo que te estoy pidiendo es que los guardes del mal entre el mundo. Eso significa que usted puede estar en este mundo. Y usted va a decir: yo voy a renunciar de la empresa, del patrono, porque, ay, mira qué mal hablados son ahí. Me están contaminando, me están haciendo pecador, me están embarrando de pecado, me están ensuciando. Y dice: no me siento en este asiento del autobús porque quién sabe qué blasfemo iba sentado aquí y me va a embarrar de pecado. Y en el restaurante, quién sabe quién se sentó ahí en la silla del restaurante, a lo mejor otro blasfemo. O alguien de la diversidad tal vez. Y usted dice: me voy a contaminar. No, hermano, eso no es lo que lo contamina. Siéntese tranquilo. Aquí vaya al restaurante y no renuncie. Te vas a quedar sin trabajo de puro gusto y va a ser triste. No renuncie a causa de la gente que está ahí corrupta y que dice palabras y todo esto. Y usted dice: me están ensuciando, me están contaminando. No diga usted las palabras que ellos dicen, eso sí, no las diga. Diga todo lo contrario, diga usted buenas palabras. Sea usted ahí sal y luz, eso sí. Ponga en alto ahí el nombre de Dios a través de su comportamiento. No le estoy diciendo que sea un pandereta de esos huesos colorados, ¿verdad? Repugnantes. Esto es otra cosa, hermanos. Tenemos que distinguir. Hay hermanos que quieren decir aleluya, 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 aleluya en todo lado, ¿verdad? Entonces, una vez me contaba un hermano que venía por acá, que lo despedían muy a menudo de los trabajos. Y le digo: ¿por qué lo despiden a menudo de los trabajos? Dice: porque es que yo siempre digo aleluya. Y al que viene y estaba en un sitio donde recibía los conductores en sus carros y entonces al darle la tiquetilla esa, la tarjetilla ahí de ingreso y le lanzaba un aleluya y no sé qué y entonces hermanos, hay fanatismos que realmente son repugnantes y chocan. Y tenemos que tener cuidado con eso y sabiduría. Sí, yo no le estoy diciendo que usted sea un evangélico repugnante, pandereta, hueso colorado. No. Pero cuando la gente ve su conducta y su vocabulario normal, cómo usted habla normalmente en medio de otros que tienen un vocabulario vulgar, blasfemo, y usted no habla como ellos, usted habla diferente y ahí está brillando la luz de Cristo Jesús en su vida. Eso es. Por eso Jesús dice: no te ruego, Dios, que los quites del mundo. Es más bien que los guardes del mal, aunque estén ahí entre el mundo. Eso es. Entonces, no se acomoden a hacer lo malo. Aquí como todo mundo roba, entonces yo voy a robar un poquito. Aquí como todo mundo enamora, dicen por ahí, echan las canitas al aire. Yo no sabía eso, tuve que preguntarlo un día. ¿Qué es eso, echar la cana al aire? Yo pensé que se arrancaban efectivamente una cana y la tiraban. Ya se hubiera quedado pelón, ¿verdad? Más a mí me blanquea ya todo este costado. Pero no se trata de esas cosas. Se trata de que nuestra vida, nuestra conducta sea conforme a Dios. No os conforméis, no se amolden, no se acostumbren al ambiente malo viviendo como viven los malos, los pecadores, sino que vivamos al estilo de Dios. Y según lo que estudiamos, eso es culto. Hay unos versículos que voy a leer, no los busquen.
Este se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed de vosotros santos. Como dice, en toda vuestra manera de vivir. Eso se llama estilo de vida. Toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo? Como hijos obedientes. ¿Cómo? Como santos, como hijos de Dios. ¿Qué más? Dice el texto en Jeremías capítulo 15, versículo 19, hablando esto del ambiente hostil, el ambiente contradictorio, este ambiente cargado de pecado, de contradicción, de rebeldía. Y Jeremías vivió en un ambiente muy pesado y le tocó ministrar en un ambiente muy pesado, donde profetas falsos contradecían lo que Dios estaba hablando por medio de Jeremías. Y Jeremías hablaba palabras duras y de juicio. Y los profetas falsos hablaban palabras bonitas y de alabanza al pueblo. Y diciendo, Dios no los va a castigar a ustedes. Ustedes son pueblo de Dios. Pueden estar seguros y confiados. Tienen cosas bonitas para este lugar. Y Jeremías decía, Dios va a llevar esta gente, a ustedes los va a llevar al cautiverio. Y entonces, al punto de que querían matar a Jeremías para que dejara de hablar palabras fuertes contra el pueblo y contra el rey mismo. Y entonces le dice el Señor a Jeremías, conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si usted me dice que hay un ambiente hostil y mundano en su entorno laboral, yo se lo creo. Sí se lo creo realmente. Lo que dice aquí es que ellos se conviertan a usted y usted no se convierta a ellos. Es que a veces hacemos al revés. El convertido, a veces los convertidos somos los creyentes, los convertidos al mundo, o mejor dicho, los desconvertidos a Cristo, que es igual convertidos al mundo. Pero dice el Señor aquí que ellos sean los que se convierten a ti, ahí en la empresa, ahí donde usted está, y sea firme y glorifique a Dios con su estilo de vida. No te conformes. El que se conforma y quiere complacerse en este mundo, dice la palabra, se hace enemigo de Dios. Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí está hablando del mundo malo, pecaminoso. Así es que debemos no amoldarnos. Resístase usted, no se amolde al mundo. Estos días que vienen son días de mucha tentación. Yo esperaría que ninguno de ustedes resulte borracho en estos días. Que ninguno de ustedes resulte fornicario en estos días, ni adúltero, ni ninguna otra cosa mala. Porque son días de tentación, hermanos, son días de tentación. A través de las fiestas, de las parrandas, de todo lo que se da en el ambiente, celebrando Navidad, que no tiene que ver nada con la Navidad bíblica, es pura fiesta, nada más. El tercer elemento aquí de este llamado a la consagración tiene que ver con transfórmese. No solamente Pablo nos ha dicho no se amolden o no se acostumbren, como cuando yo me pude acostumbrar al agua fría y al final pude bañarme un rato ahí. Porque si usted se queda, se acostumbra. Entonces,
dice la palabra de Dios, transfórmese. O sea, para no acostumbrarse, tenemos que tener como meta transformarnos. Tenemos que transformarnos. La vida cristiana tiene que ser una vida en proceso de cambio. Usted dice, no tengo nada que cambiar, tengo 40 años de ser creyente. ¿Es cierto eso? Pues le voy a decir que sí tiene que cambiar todavía. Claro que tiene que cambiar. Estoy seguro que tiene que cambiar. Y yo también tengo que cambiar. No importa que predique, tengo que cambiar. Entonces, el llamado es transfórmese, cámbiese. Cambie. La palabra metamorfosis aquí es la misma palabra para transformarse, es cambiar. Ahora, ¿cómo cambiamos? Ahora sí, cambiamos por la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, eso es ciertísimo. Cambiamos. Aquí Pablo dice, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Esta cosa tiene que ver con la mente. Tiene que ver con la mente. Sí, la mente es tremenda. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbio 23:7. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Lo que piensas. Vas a hacer lo que piensas. ¿Sabe que la fornicación, el adulterio, estamos hablando del sexo, antes de ser un deseo en los genitales, ¿dónde está? Está en el cerebro, en la mente. Oiga, qué tremendo. La mente. Sí. Ahí está. Las barbaridades que hacen hombres y seguro mujeres también. Por ejemplo, violaciones. Eso es un problema psicológico, es un problema en la mente. Está en la mente. Realmente lo que nosotros somos y hacemos proviene de nuestros pensamientos. Viene el pensamiento, lo maduramos y después lo llevamos a cabo. Ahora, ¿cómo puede uno bregar con esta situación de la mente? Nosotros tenemos que transformarnos en el entendimiento, dice en la mente. Tenemos que transformarnos. ¿Cómo nos vamos a transformar? ¿Cómo nos transformamos? Bueno, nos transformamos por el control del Espíritu Santo, ¿sí? Por darle más control al Espíritu Santo en nuestra vida, en vez de tener el control nosotros, más entrega, el Espíritu Santo ejerce más control y entonces vamos haciendo morir, le quitamos fuerza a las cosas de la carne, eso sí, por la palabra de Dios, la palabra que nosotros aprendemos, pero no solamente aprendemos, sino que practicamos, entonces vamos renovando la mente, claro que sí. Pero quiero que repasemos, porque ya lo hemos leído antes, repasemos Filipenses 4:8. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, miren cuántas cosas. Vamos a ver cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8 cosas hay ahí. ¿Y qué dice? En esto, en estas 8 cosas que acaba de decir. En eso pensemos. En otras palabras, ¿cómo nosotros podemos renovar también nuestra mente? ¿Y cómo podemos controlar nuestra mente? En vez de que la mente nos controle a nosotros. ¿Cómo es? Tenemos que pasar la mente por esta censura. Aquí está la censura. ¿Cuál es la censura? Vamos a ver, vamos a repetirlo. Lo verdadero, lo honesto. O sea, usted está a cualquier hora del día, en la noche, en la mañana, mediodía, en la calle, en la empresa, en la casa, donde sea. El pensamiento viene. Viene porque viene. No me diga que no. Sí viene. Y ese pensamiento tiene que pasar por esta censura. ¿Es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Es virtuoso? ¿Es digno de alabanza? Y si en alguno de esos pega negativo, ¿qué tiene que hacer? Bótelo. Bótelo. Es malo. Normalmente no hacemos eso. Normalmente el pensamiento nos llega y nos parece bonito, interesante. Mira qué bonito pensamiento me cayó. ¿Y sabe de dónde le cayó? Ese pensamiento le cayó la gran mayoría de las veces del infierno. De ahí le cayó. Es un pensamiento malo. Ahora, no se preocupe. No se preocupe en esto que le voy a decir. Si el pensamiento malo le llegó a tu mente, usted no ha pecado todavía. No ha pecado porque te llegó un pensamiento malo. Puede ser indecente, inmoral puede ser, blasfemo, de lo que sea. Un pensamiento diabólico le llegó a su mente y por eso no ha pecado todavía. ¿Cuándo peca? A partir del momento que usted lo acaricia, lo acoge, le da alojamiento, le da hospedaje allí, y entonces dice, oiga, sí, esta idea está genial, esto está buenísimo, esto es la oportunidad de mi vida, no lo puedo dejar pasar, lo voy a llevar a cabo. El que mira a una mujer para codiciarla, dijo Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué pasó? Hospedó el pensamiento de adulterio, por ejemplo. Lo hospedó. Lo que tenemos que hacer es no darle hospedaje. Tíralo afuera. Dígale, no, pensamiento, aquí no hay lugar, está ocupado el sitio. Está ocupado, no hay. Y póngale en su mente pasajes bíblicos. Sustituya ese pensamiento malo, sustitúyalo por un pensamiento de Dios. Según esto, significa que usted y yo podemos tener dominio sobre nuestros pensamientos. O sea, nosotros podemos gobernar nuestros pensamientos y no que los pensamientos nos gobiernen a nosotros. Y entonces, poner a la mente, o sea, la mente tiene que renovarse. Dice Pablo aquí que nos renovemos en nuestro entendimiento. Ahora, esta renovación del entendimiento para esta renovación nos ayudará poderosamente que nosotros pongamos la palabra de Dios ahí. Poner la palabra de Dios.
Y no solo ponerla intelectualmente, practiquemos la palabra de Dios. Y entonces esto va a producir la transformación. Nosotros tenemos que estar en un constante proceso de transformación. Y esta transformación que este es el culto, también es el culto. Entonces hemos aprendido, hemos aprendido que el culto a Dios es más que una reunión. Es el estilo de vida donde nosotros estemos. Que el culto a Dios requiere que nosotros no nos amoldemos al estilo mundano, pero más bien nos transformemos al estilo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los parámetros de Dios. Nosotros nos transformemos, que nosotros avancemos. La meta de Dios es que nosotros avancemos y avancemos cada día. Vamos a detenernos acá y orar. Padre precioso, en esta hora te damos gracias por esta exhortación que nos llega de tu palabra, este llamado a ser personas entregadas, consagradas, dedicadas para la gloria de tu nombre. Señor, que el entendimiento de nosotros sea abierto, sea iluminado por el Espíritu Santo, la luz tuya, por la palabra, por el Espíritu operando en nuestros pensamientos, de tal manera que seamos transformados. Señor, ayúdanos a tener nuestra perspectiva clara, esta perspectiva de la vida eterna, de la esperanza, del llamamiento, el llamamiento celestial. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir esta palabra, de escucharla. Y Dios, te ruego que haga el efecto para el cual la has enviado en cada uno de nosotros. Y te ruego que bendigas a este pueblo y que este pueblo sea un pueblo firme, un pueblo fiel, un pueblo que da gloria, que trae honor y fama a tu nombre entre las naciones, entre las gentes. En el nombre de Jesús pido, Señor, tu bendición, cobertura, protección al regresar a nuestros destinos después de esta reunión. En el nombre de Cristo el Señor oramos. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.